Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Buenaventura. Buenaventura ingresó en la orden franciscana a los 17 años. Muy pronto se destacó en los estudios de teología, pero las envidias y rivalidades entre clérigos y teólogos hicieron que no se le permitiera enseñar. Finalmente, en 1256, volvió a la Universidad de París, donde enseñó junto a Santo Tomás de Aquino. También tuvo el cargo de guardián general de los franciscanos. Su obra intelectual logra armonizar filosofía, teología y mística. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este 15 de julio. Celebramos a este gran santo de la Iglesia, obispo y doctor, San Buenaventura. Fue franciscano y escribió la vida de San Francisco de Asís. Y asimismo también fue ministro general de la Orden de los Frailes Menores. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a pedirle perdón humildemente al Señor. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te suplicamos, Dios nuestro, que quienes estamos reunidos aquí para celebrar la fiesta de San Buenaventura, podamos, por su intercesión y ejemplo suyo, ir profundizando cada día más en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y resina. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos, a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión exclamó: «Seguramente es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe?». «Sí», le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te lo voy a retribuir». La mujer lo tomó consigo y lo crió, y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo y le puso el nombre de Moisés, diciendo: «Sí, yo lo saqué de las aguas». Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor, y como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a 2 hebreos que se estaban peleando. «¿Por qué golpeas a tu compañero?», preguntó al agresor, pero éste le respondió: «¿Quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Moisés sintió temor y pensó: «Por lo visto el asunto ha trascendido». En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. Pero mi oración sube hasta ti, Señor. En el momento favorable, respóndeme. Dios mío, por tu gran amor, sálvame, por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Yo soy un pobre desdichado. Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Busquen al Señor y vivirán. Demás
Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué duro que es este evangelio, ¿verdad? Pero nos habla de una realidad ya desde el comienzo. Aquí no hay medias tintas, aquí les pongo ante la realidad que vemos en nuestra comunidad, que vemos en nuestra sociedad. Desde aquí tendríamos que hacer una oración, ¿verdad? Una oración de petición. Señor, por favor, tú que me estás recriminando, vamos a decir así, desde el mismo evangelio. ¿Por qué? Y porque has realizado tantos milagros, más milagros que en otros lugares, pero sin embargo no me he convertido a ti. Esto ya es para pensar y para decir cuáles son estos milagros y cuáles son estas cosas lindas que el Señor nos ha regalado. ¿Cuáles son estas cosas lindas que el Señor nos ha dado y nosotros nos encontramos aquí para poder seguir luchando, para seguir esforzándonos, para seguir haciendo, ¿verdad?, este camino de salvación? Pero yareko páramo yepe, oñeme embáramo yepe ñande ayepa, ninda yakushui ñande, ninda yakushui. Ella como era, no me moleste mosquito, ninda ñanembokushui ko amba porque naña penai de iri ñande, entre comillas, de iri ñande en baebe. Queridos hermanos, tan duros somos, ¿verdad?, de cerviz, dice la palabra de Dios. Tan duros de cabeza. Así es que vamos a pensar un poco esta primera frase del Evangelio. Comenzó a recriminar a las ciudades donde había realizado más milagros. Nosotros que somos bendecidos por Dios. Y hoy en día más y más porque tenemos tantos estos medios de comunicación, ¿verdad?, que llegan a través de WhatsApp, que llegan a través de los teléfonos, de todo lo que significa estas plataformas, ¿verdad?, de lo que significa el hacer llegar el mensaje del Señor. Ya recopaité las posibilidades para una formación religiosa por todas partes, bombardeos, para vivir en la honestidad y en el amor. Y ahí viene la segunda partecita. Ay de ti, Corofraína, y de ti, Bethsaida. Porque si los milagros se hubiesen realizado, ¿verdad?, en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran convertido. Upeágolas y se añandea, upeágolas al final de cuentas, pues se casé añandea. Va ese pico de celas de teitereín, va allá a favor tuyo, andeneñe convertini. Imagínense, yo les aseguro que el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Este es el tercer elemento, queridos amigos. ¿Pero por qué el día del juicio? Porque que las consecuencias justamente hacen que nosotros seamos uno de los países más pobres dentro de América Latina. Yarecopáramo yepe, Alanda Purupona, todas nuestras riquezas, nuestras capacidades, nuestras cualidades y por lo tanto nañañe organizáis como verdaderos cristianos en la honestidad, en el amor, en la sinceridad. Cualquier, o sea, nos falta organización, nos falta preocupación por lo esencial y lo fundamental. Yo decía, ¿verdad?, en otras oportunidades, nos vamos detrás,
¿verdad?, de cosas superficiales, más bien de negocios y que al final de cuentas se vuelven también negociados. Porque ciertas cosas, queridos hermanos, a pesar de que, ¿verdad?, decimos, bueno, esto va a meter cosas interesantes para el país, para la gente, pero después no llega a la gente. Tenemos que buscar más la justicia, la equidad entre todos los que vivimos, los habitantes de nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra iglesia, ya se cabea, ¿verdad?, la equidad, queridos hermanos. A veces que hace el diccionario, dice la equidad, busca lo que quiere decir la equidad. Y entonces necesitamos de alguien que verdaderamente se mueva, pero no a nivel político donde me voy y donde todos me van a aplaudir porque se corre lío, y para mi grupo, allá yepopete que pega que amor. No, vamos a preocuparnos de lo esencial, pero vamos a organizarnos. Yo conozco, ¿verdad?, muchos empresarios, pero cuando su fábrica o su negocio no está yendo bien, enseguida, dale, aquí, semáforo rojo, dale, vamos a mirar qué está pasando, porque esto no está funcionando. Pero sin embargo, cuando son las cosas de la res pública, las cosas del pueblo, las cosas que nos pertenecen a todos, y bueno, y que le coman michi, con tal de que yo esté bien, que yo reciba lo mío y que lo otro, belleza, ve. Y eso, queridos amigos, nos está diciendo. Entonces les aseguro que el día del juicio, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad ante nuestra sociedad. Amara hoy la si al final de cuentas no sabes cómo se puede organizar, o si no sabes demasiado bien, porque soy inteligente también. Yo sé que sos capaz. El problema es que cuando no hay el deseo de hacer bien las cosas, porque yo sé bien que me están, como títere me están manejando, entonces ciertamente que va a ser muy difícil, ¿verdad?, ir adelante. Entonces ustedes serán tratados ciertamente que más rigurosamente incluso que Tiro y Sidón, que son ciudades paganas, y ustedes son ciudades cristianas, que han recibido la buena noticia, que dicen que vive el Evangelio. Así que sé yo que era tenemos tiempo, porque esta es la gran misericordia y el amor que el Señor nos está ofreciendo hoy a través de su Evangelio. Dale, fuerza, hagamos algo y vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide en su Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que hagan ver los prodigios y la misericordia de Dios Padre hacia sus hijos. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que defiendan y respeten la vida de los más débiles, principalmente de los recién nacidos. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros enfermos, para que se acerquen al sacramento de la reconciliación y encuentren apoyo de sus familiares. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que la participación en esta Eucaristía nos llene, Señor, de la luz y de tu Espíritu, que le iluminó a San Buenaventura y lo hizo instrumento de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El enemigo
Oración final. Alimentados con este sacramento, te pedimos, Señor, que fieles a las enseñanzas de San Buenaventura, te demos gracias sin cesar por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén.